Comparto ahora mismo la dirección de la semana, ¿bien? Para que estén al tanto de los movimientos que muy probablemente van a estar presentándose. Por un lado tenemos en el eurodólar que desde poco antes de inicio de diciembre inició con un movimiento bajista marcado, que es el que tenemos en pantalla ahora. ¿Qué es lo que espero para la semana? Bien, lo que tenemos que tener más en clave que cualquier otra cosa es que de momento el precio viene totalmente bajista desde este punto. Viene con una tendencia bajista, que otra manera de decir lo mismo es que la oferta viene en control, ¿bien? La oferta viene en control en este punto. El precio acumula y cae. Me genera una nueva zona de oferta. Cae. Genera una nueva zona de oferta. Viene, acumula, cae, oferta. Y así es el comportamiento que está teniendo por el momento el eurodólar. Básicamente bajista y con la oferta en control. Algunas ofertas vuelve y las testea y otras las dejó por el momento como zonas frescas. Bien, entonces, entendiendo un poco la lógica y el comportamiento que está teniendo, lo que tenemos actualmente es, de momento, esta zonita de oferta de acá, que fue la responsable de eliminarme este punto bajo de acá. Bien, haciendo un nuevo lower low, un bajo más bajo que el anterior. Y además de eso, que tenemos que el precio toma la liquidez antes de romper el bajo de todos estos puntos. Entonces, tenemos una toma de liquidez previa al movimiento, una ruptura de la estructura y la generación de un nuevo fractal, que en este caso el nuevo fractal que tenemos es, por un lado, este de acá es nuestro alto actual. Bien. Lo tengo en color blanco, en color negro. Lo voy a poner blanquito. Ahí está. Tenemos por un lado este alto de acá y por otro lado este bajo. Estos son los dos nuevos puntos estructurales que tenemos en el precio. Bien, esta es nuestra estructura. Esto es de momento lo que tenemos en cuanto a el fractal actual. Bien, entonces, entendiendo un poco esto, vamos a ver un poco dónde fue que el precio tuvo su apoyo en este movimiento fuerte que fue durante el NFP el viernes. Vemos que el precio tuvo su reacción en este nivel de acá, en este mechazo. Creo que en una hora se ve un poco mejor. Exactamente. Si vemos acá, en ese bloque de órdenes de ahí, en ese pequeño patroncito de demanda, fue que desde ahí el precio cayó, se apoyó en este order block de acá y desde entonces tuvo su impulso al alza súper fuerte, eliminando este alto de acá y este alto de acá. Por eso es que yo marqué este nivel como un nivel relevante. Ya lo tenía marcado hace bastante ese punto y vemos que es exactamente donde el precio tiene su rebote. Bien, obviamente yo estos niveles los suelo marcar de esta manera hasta el bajo. Y así es como venimos. Bien, ¿qué es lo que nos podemos esperar para la semana? Básicamente, lo que entendemos es, ya que nosotros no vemos el futuro, no tenemos la posibilidad de adelantarlos o de ver en una bola mágica qué es lo que va a pasar. Si el precio actualmente viene bajista y la oferta viene en control, lo mejor que podemos hacer es sumarnos a movimientos acompañando la tendencia
siendo estos los de mayor probabilidad, o en todo caso operar la reversión del precio una vez elimine un punto estructural válido, por ejemplo. Podría ser que mañana durante la sesión de Londres, bueno, en sí, que durante la sesión de Asia, de Tokio y de Sydney, el precio venga por acá, en Londres haga un bajo más bajo y en Nueva York probablemente, si tenemos un cambio de estructura interesante, sumarnos y operar lo que sería la reversión de todo este impulso. Bien, entonces nos podríamos sumar a la reversión y luego tomar alguna venta en confirmación luego de que el precio haga una toma de liquidez de todo esto de acá, llegue a esta zona de oferta, incluso que la elimine y luego confirme. También es un escenario interesante. Si bien el escenario en compras, en contratendencia, es posible, yo creo que va a ser de mayor probabilidad un escenario en donde el precio lo encontremos un poco más caro en el rango mañana durante la sesión de Nueva York y más o menos en estas zonas, luego de tomar esta liquidez de acá y apoyado en esta oferta que tenemos acá marcada, bien cerca del alto, el precio haga una confirmación válida e interesante y entonces sumarnos en ese punto y continuar con el movimiento de la tendencia actual. Bien, todo esto puede ser ya sea en la zona de oferta o incluso también puede ser que este movimiento se dé luego de eliminar esta oferta. También es perfectamente válido. Bien, entonces esos son un poco los escenarios que tenemos más probables para el día de mañana. Bien, y en cuanto a lo que es un poco más en profundidad la semana, no solo el día de mañana lunes, lo que tenemos que entender, bueno, primero me parece interesante darle una miradita al grafo más en un nivel macro, bien, eh, como para entender un poco más claramente la dirección. Voy a ocultar esto, lo voy a dejar únicamente acá en las temporalidades más pequeñas. Bien, dentro de lo que es la temporalidad macro, lo que tenemos es que el precio en una temporalidad bien macro, lo que nos damos cuenta es que el eurodólar viene con este movimiento, bien, impulso, retroceso, impulso, retroceso y actualmente estamos en un rango bien barato donde probablemente tengamos un nuevo impulso. Eso es lo que podemos llegar a ver. ¿Dónde es que el precio llegó a apoyarse en todo este nivel? De acá, bien, el precio llegó a apoyarse en estos niveles profundos y ahí tuvo su reacción al alza interesante, bien. Entonces, entendiendo un poco esto, yendo a temporalidades un poco menores, ¿qué es lo que vemos? Que el precio, al llegar a este nivel de acá, bien, a este patroncito de oferta, el precio rebota, cae. Actualmente tenemos esta zona de acá todavía fresca, incluso puedo tranquilamente refinarla de esta manera, bien, con su correspondiente imbalance y demás. Así que las temporalidades mayores de momento nos están diciendo que probablemente el precio tenga un movimiento a la baja, bien, en temporalidades más macro.
Esto es temporalidad mensual. Yendo un poco a la temporalidad semanal, bien, lo que vemos es que en este punto de acá, bien, en este patrón de demanda, el precio tuvo su buen rebote, su buen movimiento al alza, y de momento tiene esta zona de oferta que al parecer, no voy a decir que todavía no la testeó. De hecho, en realidad sí voy a decir que todavía no la testeó. Todavía no voy a decir que no le fue necesario, porque si prestamos atención un poco al comportamiento que el precio viene teniendo en semanal, lo que vemos claramente es que el precio hizo una toma de liquidez de este bajo de enero, bien, si vienen siguiendo los análisis semanales, esto yo sé que se puede tornar un poco reiterativo, pero vamos a ver que tenemos bastante todavía para entender. Una vez eliminado ese bajo, con mecha, bien, bien como una neutralización o una inducción del precio, desde ahí tuvo la liquidez necesaria para iniciar su movimiento al alza, bien, que el comportamiento que viene teniendo un poco es este, y estamos en un punto bastante decisivo para determinar si esta tendencia en temporalidades más grandes va a continuar al alza o más bien va a iniciar una tendencia bajista ya mucho más macro. Vimos que temporalidades menores ya están bajistas, pero la temporalidad semanal de momento viene bastante alcista. Viene bastante alcista. Esto de acá, a mi gusto, es más una toma de liquidez que un cambio de estructura, ya que cerró con mecha, luego de eliminar un bajo bastante importante y apoyándose en esta zona de demanda. También interesante, bastante linda. De hecho, por refinarlo un poco más acá. Entonces, en temporalidades semanales, en semanales lo que tenemos es eso, y lo que vemos también un poco de manera bastante clara es que el precio llegó a tomar toda esta zona como una zona de reacción. Bien, así que vamos a ver durante esta semana si esta zona tiene la fuerza necesaria para que el precio continúe al alza nuevamente y encontrar por acá una zona importante que le pueda hacer al precio una barrera o funcionar como una demanda funcionar como una oferta que elimine esta demanda de aquí abajo, ¿bien? Entonces tenemos escenario A o escenario B. Una vez eliminada esta demanda, confirmado ahora sí la tendencia macro bajista. De momento esto está alcista. Yendo a la temporalidad diaria, que vemos un poco lo mismo. El precio tuvo la fuerza de eliminar esta demanda de acá. Bien, tuvo la fuerza de eliminarla. Así que este punto de acá va a ser el clave. Este punto de acá va a ser el clave para determinar si la tendencia mayor va a ser bajista o alcista. Mientras este punto no se rompa, todas las temporalidades grandes continúan alcista. Por ende, todo este nivel de acá está súper interesante para sumarnos a movimientos en compra bajo confirmación en movimientos más swing. Eso está súper interesante para tenerlo en cuenta. Bien, entonces ahora sí, yéndonos más a 4 horas, lo que tenemos es que de momento tenemos este nivel de acá. A ver, vamos a ir a una temporalidad un poco menor, una hora, para marcar algo más claro. En una hora lo que tenemos es esto. Bien, tenemos una toma de liquidez con este movimiento, un cambio de la estructura, retroceso, impulso, retroceso, impulso, acumulación, impulso, ¿bien? Para los que entendemos y consideramos oferta y demanda, esto es un rally base rally.
por lo que acá debajo tenemos liquidez. Interesante para tenerlo en cuenta, es muy probable que el precio venga, tome esta liquidez, quiera tomar esta liquidez y tener una reacción al alza en consecuente. Para eso, si prestamos un poco más de atención a un nivel de detalle más alto, lo que tenemos es este nivel de acá, que es el último nivel de demanda, que luego de tomar toda esta liquidez, se apoya en este nivelcito de acá, que es un nivelito en una temporalidad un poco menor, y de ahí reacciona al alza fuerte. Y de hecho vemos que incluso nos deja también imbalances por acá y demás. Entonces, considerando todo esto, es que me parece un nivel bastante interesante para tenerlo en la mira. Y me parece un nivel interesante para tenerlo en la mira y ver una vez el precio llegue a estos niveles, qué reacción puede llegar a tener. A ver, en 2 horas, lo voy a marcar en 2 horas como para tener una zona un poco más, no necesariamente tan refinada, ¿bien? Una vez el precio llegue a esta zona, yo creo que puede ponerse interesante. De momento, la oferta viene en control, así que el precio está bajista hasta que confirme lo contrario. Va a estar súper interesante cuando el precio vuelva a ventas porque me está dejando liquidez por acá, muchísima liquidez por acá, liquidez por acá arriba también. Está dejando mucha liquidez servida que en cualquier momento el precio, en algún momento, la va a venir a buscar. De momento todo está bajista, así que lo mejor que podemos hacer es un poco aprovechar esto y sumarnos ya sea a ventas o aprovechar las compras que estén en buen punto. Y, y bueno, para dejarles el análisis un poco más completo, vamos a mirarle un poco el comportamiento al libra dólar, que es un poco similar. Eh, Sin explayarnos demasiado, lo que vemos es que tenemos esta zona de acá arriba, todavía el precio no la vino a buscar, bien, como vimos en análisis posteriores, en análisis anteriores, mejor dicho. Así que lo que vemos es que el precio viene, se apoya en este nivel de acá, bien, se apoya en este nivel de ahí. Marco la mecha porque eso en una temporalidad menor muy probablemente veamos una zona bastante más clara. Y a su vez es la zona que eh, hace una toma de liquidez previa y además de eso es desde donde se inicia el movimiento al alza responsable de tomar los altos anteriores. Bien, entonces vemos que ahí el precio tiene una reacción al alza interesante. Sube hasta estos niveles de acá y ahí tiene su primera reacción, ¿bien? Ahora, lo que sí vemos es que todo este nivel de acá de momento no fue testeado. Así que es el punto hacia donde yo tengo en mente y en vistas que el libra dólar retroceda, ya sea por ahí o incluso un poco más refinado por acá, ¿bien? Por ende, la dirección del libra dólar en intradía y para la semana va a ser bajista, hasta que el precio confirme lo contrario. En temporalidades menores ya está bajista, en temporalidades mayores esto sigue alcista y espero ver una reacción o un rebote en estos niveles de por acá. Bien, yendo a la temporalidad diaria, lo que vemos es que incluso podemos refinar bastante más esta zona. No sé si llegará hasta esos niveles de por ahí. Podemos quizá refinar un poco la zona hasta acá. Bien, luego de que el precio llene un poco todo el imbalance
bastante marcado y bastante importante que dejó por toda esta zona. Entonces estaría bastante interesante ver que el precio rellene todo este imbalance y se apoye en esta zona de demanda de por acá, que como vimos, si la marcamos en semanal, es todo esto, que si no me equivoco confluye con el 50% de todo este retroceso. Está por debajo del 50%, así que está bastante interesante, bastante interesante. Incluso puede que reaccione. Voy a dejarlo marcado acá como dijimos. Ahí. Incluso puede que el precio reaccione en este patrón de demanda de acá, que está justo por debajo del 50%. Justo por debajo del 50%. Bien. Barato en el rango. Así que me parece bastante interesante ese nivel también donde el precio podría llegar a reaccionar. Vemos que la venta swing que vimos por acá, si no me equivoco, hace 2 semanas se dio bastante bien. Podemos verla, creo que en una hora se vio bastante más clara. Acá, como el precio vino, hizo un alto, un bajo, un alto, rompimiento de estructura, descuento profundo y cayó. Dejó toda esta liquidez acá, volvió a hacer otro retroceso y cayó. Súper interesante. Para los que operan swing estuvo bastante interesante ese movimiento. Bastante. Lo que vemos en las temporalidades más cercanas es que el precio de momento ya eliminó esta oferta de acá. Perdón, esta demanda ya la eliminó. Toda esta demanda de acá, donde el precio vino acá. Así que de momento todavía tiene pendiente este nivel de acá abajo. Tiene pendiente este nivel de ahí abajo, así que vamos a ver cómo reacciona. El nivelito que tenía marcado ahí yo es un nivel que me parecía interesante con toda esta liquidez acá abajo, donde el precio tuvo su reacción en NFP ahí, en ese punto, pero luego terminó eliminándola a la zona, así que esa zona ya queda descartada. Y en una hora lo que vemos es este nivel de acá. Este nivel de acá con un imbalance importante y demás, donde puede que el precio venga a testear y tener una posible reacción. Bien, este nivel que tenemos acá lo voy a dejar para las temporalidades más grandes únicamente. Así que bien, así que eso es lo que la única zona de demanda que podemos ver con cierto nivel de interés, a ver cómo es que el precio reacciona. Y de momento, escenario similar. La demanda viene en control. La oferta, perdón por la confusión. La oferta viene en control ahí. Viene en control por acá. Actualmente lo que tenemos como una posible zona de oferta, si bien es todo este nivel de por acá, yo creo que muy válidamente lo podemos refinar de esta manera. Muy válidamente lo podemos refinar de esta manera y ver qué reacción puede tener el precio en ese nivel. Si bien es cierto que está dejando un montón de liquidez, yo vengo marcando acá el fractal. Bien, primero teníamos este bajo y este alto, luego el precio los eliminó y me generó este nuevo bajo y este nuevo alto y este nuevo bajo. Ahora el precio nuevamente los eliminó, así que actualizándolo un poco, tenemos este bajo y
este alto, que prácticamente es un alto idéntico al anterior, ¿bien? El movimiento sería este: alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Ese es el fractal que tenemos actualmente, y de momento todo viene bajista, así que por lógica el nuevo objetivo que va a tener el precio va a ser obvio, hasta que el mismo precio nos demuestre lo contrario. Por ende, ¿qué esperaría para la semana? Aprovechar la tendencia bajista hasta que el precio confirme una posible reversión en cualquiera de los puntos que estuvimos viendo en las temporalidades macro. Y sí que me gustaría para mañana un retroceso hasta estas zonas y aprovechar los movimientos a la baja. Bien, eh, obviamente si esto sucede ya sea en la zona de oferta o incluso por encima, mejor, incluso hasta por acá arriba, tomando toda esta liquidez. Muy probablemente el precio no necesite subir tanto, es probable que el precio no necesite subir tanto, pero entre más alto en el rango lo haga, mejor, ya que más caro significa que vamos a vender. Y en caso el precio, más que subir, más bien lo veamos caer, entonces durante la sesión de Nueva York, una vez eliminado este nivel de acá, podríamos operar el retroceso. Sin embargo, veo más probable la venta que la compra. Así que esa es la dirección que tenemos para esta semana. Espero que les haya servido y que tengan una maravillosa semana llena de profits. Muchísimas gracias. Suerte a todos. Buen fin de semana y buen inicio de semana sobre todo.